Muchísimas gracias, digo, Tonka, ¿verdad? Efectivamente estamos atentos en el Senado, porque en el Senado ya tenemos también la presencia de Juan Ignacio Latorre, está también con nosotros Juan Castro y, como no, también Miguel José Osandón, Manuel José Osandón, perdón. Así es que vamos a estar atentos a si se tienen o no los votos. Loreto Carvajal, ahí también estoy viéndola en pantalla, para saber si se tienen en lo inmediato los votos. Manuel José Osandón, ¿puede usted responder esa pregunta y condicionados a qué, si algo? Muy buenos días. Mira, primero yo creo que el proyecto, como salió de la Cámara y como planteó Pamela, no tiene viabilidad ni piso político en el Senado. O sea, si ella dice eso, no es así. Otra cosa es que el proyecto tenga modificaciones importantes que asegure que no va a dinamitar la economía y que se estudie en forma seria el tema de las pensiones por ejemplo, de las rentas vitalicias. Yo no sé si fue en este canal donde habló el senador Bianchi. Sí lo fue. Cuando dijo que sí, que las pensiones tenían una garantía estatal, y eso es cierto, pero en la práctica es imposible. Por ejemplo, si una persona tiene una pensión de renta vitalicia de 1 millón de pesos, 800.000 pesos, de 2 millones de pesos, en teoría el Estado tendría que financiarle esa pensión de por vida. Y ustedes saben que uno puede ofrecer muchas cosas, pero eso no da. Y lo invito, senador, a que sigamos en esta conversación, pero en lo inmediato escuchemos también primero las declaraciones de Pamela Giles. Quiero que sean los primeros en escuchar de boca de la abuela que la gente que está tremendamente preocupada por el cuarto retiro, básicamente esa es la gran preocupación nacional, sepan que la abuela les dice que ya están los votos para aprobar el cuarto retiro en el Senado. Eso es un hecho. Si se votara hoy, que no va a ocurrir, porque se necesita una sesión de audiencias en Constitución para poder votar, están los votos. Están los votos más que suficientes, por lo tanto la gente en su casa que tenga la tranquilidad que la abuela les asegura que van a tener cuarto retiro. ¿Usted ya cuenta ya con es un hecho. los parlamentarios para tener todos los votos que se necesitan, diputada? La abuela les dice que ya están los votos. Aquí ha habido una gestión importante de la senadora Yasna Proboste, pero con el abuelo Pablo Maltés hemos hecho lo necesario, como lo comprometimos con la gente. Pablo Maltés y yo hemos trabajado noche y día desde que le pasamos la batuta al Senado para, no es que nos retiramos de la situación. Y les podemos asegurar, en virtud de lo hecho por Pablo, que parece que no sé qué, les queremos decir que ya están los votos y que cuando se vote el cuarto retiro, que ojalá sea muy pronto, va a ser aprobado. Va a ser aprobado. Estoy diciendo que tenemos la totalidad de los votos que se necesitan en el Senado y además muy probablemente va a haber 2 sorpresas adicionales, pero eso no lo puedo garantizar. Lo que les garantizo es que ya están los votos y que están los votos con rentas vitalicias incluidas y sin impuestos. La senadora Proboste tomó la posta, como usted le dijo la semana pasada, que tomara la posta de liderar este cuarto retiro en el Senado. La senadora Yasna Proboste ha hecho muy bien todo lo que ella tenía que hacer, al punto que yo les puedo garantizar y que he parado aquí para comunicarles a ustedes, mis colegas, y a través de ustedes a la gente en su casa que está tremendamente preocupada porque muchos de ellos ya tienen gastado el cuarto retiro, ¿ya? Y con justa razón para sobrevivir. Con Pablo Maltés hemos hecho lo necesario para poder asegurarles que ya están los votos y que el cuarto retiro es un hecho. Bueno, ahí claramente expuestas las declaraciones de Pamela Giles, ella erigiéndose como la gran promotora del cuarto retiro junto a Pablo Maltés, aprovechando la ocasión también para robustecer la campaña de Yasna Proboste. Pero en lo concreto, son 26 los votos que se requieren. ¿Están? ¿No están? ¿Hay más? Como dice incluso el senador Bianchi, Loreto Carvajal. No, está muteada, creo, no la escuchamos. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha, Maro? Sí. Muy buenos días. ¿Están esos votos? Muy bien. Mira, yo quisiera
pensar que sí. Yo creo que Pamela Giles se equivoca pocas veces, pero la verdad es que nosotros, dentro de lo que hemos conversado, yo también estimo que están los votos, y hoy día más que nunca, porque hay una condición de necesidad que también está vigente y que creo que no nos podemos hacer los sordos. Aquí el Senado y los senadores y senadoras, tanto de oposición como también de gobierno, tienen una responsabilidad. Cuando no hay un IFE que se garantice más allá de diciembre, cuando no tenemos un postnatal que tampoco se prorroga, cuando tenemos un FOGAPE que tampoco se prorroga, creo que las condiciones económicas, más allá del contexto electoral, como algunos quieren aludir, están dadas para que se apruebe este cuarto retiro. En lo político, yo creo que efectivamente hay hoy día una conciencia más clara respecto a que se está cortando ahí el... va a aprobar, y yo creo que eso va la otra semana. Perfecto. Juan Ignacio Latorre, ¿cuál es su perspectiva, su aproximación? Además, hacer hincapié en las palabras de Pamela Giles. Decía que de aprobarse se estaría aprobando sin gravar, es decir, sin ponerle impuestos y otras consideraciones. ¿Cuál es su parecer? Hola, buenos días, Amaro, Donca y también a mis colegas. A ver, yo primero no sé si están los votos. Es algo que tenemos que conversar. Recién está partiendo la audiencia en la Comisión de Constitución, después se puede abrir un periodo de indicaciones, y yo creo que hay que corregir algunas cosas que vienen aprobados de la Cámara de Diputados. Yo respeto la opinión de Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, pero por algo existe también una Cámara revisora como es el Senado, y tenemos el derecho de revisar aquellos aspectos que nos parecen preocupantes. A mí, en lo personal, me preocupan un par de cosas. Uno es que las altas rentas que hagan un retiro del fondo de pensiones no paguen impuestos. Eso me parece que hay que corregirlo. El segundo retiro venía con impuestos y no pasó nada, lo aprobamos igual en el Senado y en la Cámara de Diputados, y perfectamente en las actuales condiciones eso se puede reponer. Y lo otro que me preocupa es la advertencia que hace la CMF respecto de las compañías de seguro por el tema de las rentas vitalicias. Yo creo que eso hay que corregir, porque también está la posibilidad de que las compañías de seguro demanden al Estado de Chile, y tienen todas las de ganar si demandan al Estado de Chile en estos mecanismos de arbitraje internacional. Y esos litigios demoran un tiempo, 1 año, 2 años se pueden demorar perfectamente, y esa cuenta hay que pagarla, y esa cuenta puede ser cara, además de los riesgos de crisis financiera que finalmente le afectarían a las clases medias, a los sectores populares que con estas políticas muy de corto plazo, a veces, muy populistas. Así es. Exactamente. Senador, quiero además también esos temas creo que hay que revisarlos con responsabilidad. Perfecto. Y después también ofrecer el contrapunto. Juan Castro, el contrapunto siendo que las personas más necesitadas ya no tienen fondos. ¿De qué estamos hablando? Amaro, la verdad que lo que sucede acá es que los senadores debemos tener una responsabilidad. Pamela Giles no es ninguna referencia. Todos sabemos que Pamela Giles lo único que busca es terminar con la AFP. Ya tiene ella preparada el 5º retiro, y eso no lo podemos permitir. Aquí sabemos que el 4º retiro va a generar dificultades. Hay una cantidad tremenda de trabajadores que no tienen fondos. Hoy día los fondos los tienen los trabajadores que tienen mejores recursos, y eso la verdad que es así. Y nosotros responsablemente debemos tomar una decisión. Y obviamente que en lo personal yo aprobé los 3 primeros retiros, pero no estoy disponible para este 4º retiro. Yo la verdad que no sé qué va a pasar con los demás senadores, pero la responsabilidad que debemos tener en el Senado debe ser total. Y lo que dice el senador que me antecedió en la palabra, efectivamente este es un proyecto que viene muy mal fundamentado desde la Cámara de Diputados. Aquí como país podemos esperar demandas de todas estas compañías internacionales producto de aprobar este 4º retiro como viene de la Cámara de Diputados, y eso no lo podemos permitir. Preguntémosle al senador Sandón cómo va a votar y que fundamente los motivos también de su voto. Bueno, primero yo quiero felicitar a Juan Ignacio Latorre por la seriedad como ha tomado el tema, porque aquí hay problemas que pueden ser un boomerang, y como estamos en una situación electoral, que todos la niegan pero tiene una influencia, porque en el fondo cuando esto partió la posición impopular la tenía Sichel,
estaba en contra del cuarto retiro Jasna Proboste y se pegó una voltereta, y Boric preocupado porque él sabe que tiene posibilidades de ser gobierno, que si llegara a ganar paga en la cuenta, por lo tanto tiene que ser responsable, y planteó un montón de indicaciones que le fueron rechazadas y que muchas de esas eran buenas. Entonces Juan Ignacio está siendo súper objetivo y siendo responsable. Aquí hay una cosa muy clara. El próximo gobierno se va a enfrentar con un país endeudado por la crisis. Va a haber que pagar mucha plata en intereses de la deuda. Si quebrara alguna, y que es muy posible, alguna compañía de seguro, primero hay un proceso de ajuste en el juicio. Y en todo ese proceso los jubilados quedan con 0 pesos. Y si perdemos el juicio, y como tiene aval del Estado, el Estado tendría que pagar esas pensiones. Pensiones de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, que no tienen ninguna posibilidad de pagarlas. Efectivamente, ya ahí hay una responsabilidad. Lo que está planteado. Senador, lo que pasa es que... Y esa responsabilidad... Sí, senador, lo que pasa es que... Esa responsabilidad es la que a uno lo hace pensar. Usted me preguntó cómo voy a votar yo. Sí. Yo le quiero decir que para este proyecto, como está ahora, no están los votos. Yo estoy dispuesto a aprobar un cuarto retiro si este cuarto retiro no dinamita y hace zumbar nuestro sistema financiero y toma con seriedad el tema de las aseguradoras. ¿Cómo tendría que ser el proyecto entonces? Que tenga las indicaciones, que proteja esto. Miren, si esta cuestión es bastante más simple. Juan Ignacio plantea que deben pagar impuestos las más rentas, la mayor renta. ¿Para qué sirve un cuarto retiro? Para que gente saque sus plata y evada impuestos, porque para eso es. ¿Qué beneficio le hacemos a la economía? Ninguno. Aquí hay que tratar de que esto llegue a la gente que lo necesita, porque además estamos en una tremenda crisis de credibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, en la discusión hay un grupo que dice nos van a nacionalizar nuestra plata, por eso queremos el 100%. Y el otro 80% dice no creo en las AFP porque me dan una mala jubilación, yo quiero tener mi plata. Entonces, cuando no hay credibilidad, cuando no hay confianza, los acuerdos mueren. Ojalá que en el Senado estemos a la altura. Pero entonces, senador, para poner la pelota al piso, sí, según usted, tendría que ser con impuestos, ¿qué más? Punto a punto, para dar su aprobación al cuarto retiro. Mira, Tonka, mira. Nosotros estamos estudiando distintas indicaciones y estamos trabajando con algunos senadores también de oposición. Yo ayer tuve una reunión con Juan Ignacio, con José Ignacio, que tenemos, porque hay que buscar acuerdos sobre la base que no haya un recalentamiento por un exceso de dinero en la calle. Y eso, hay plazos, hay un montón de medidas que son absolutamente técnicas. Yo les puedo hablar del concepto político. El concepto político es: el cuarto retiro es viable políticamente siempre y cuando cumpla con condiciones de no reventar el sistema financiero y de proteger al Estado y a los jubilados de la renta vitalicia. Senador Juan Castro, ¿está usted de acuerdo y estaría llano, dadas las condiciones, el análisis que está haciendo el señor Osandón, de usted entregar su voto por el cuarto retiro si contempla esos acápites? Lo que plantea el senador Osandón tiene mucha razón en que obviamente que tenemos que proteger al Estado, pero yo en las reuniones y conversaciones con el equipo técnico que me asesora, todo retiro el día de hoy le hace un tremendo daño a la economía y le hace un tremendo daño a las futuras pensiones. Y ese es un tema que hay que analizar. Eso lo sabemos, senador, perdone la interrupción, eso lo sabemos y efectivamente ha sido la intervención del senador Osandón. Por eso la pregunta, si efectivamente entran en consideración esos acápites que le preocupan al senador Osandón y, por cierto, también al senador Latorre y otros, esos acápites en consideración, ¿usted estaría dispuesto a lo menos a declararse en reflexión? No, yo he sido muy directo en decir que yo no estoy dispuesto a aprobar este cuarto retiro, porque toda la información y todos los economistas que hemos recibido opiniones de ellos, todos apuntan a que le genera un tremendo daño, independiente que se hagan algunas modificaciones o rectificaciones al proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
¿Qué dice Loreto Carvajal? Loreto, por favor, adelante, la queremos escuchar. Ah, perdón, se desconectó. Estamos con el senador Latorre. Sí, a ver, obviamente acá hay una discusión de fondo que es complementaria a los retiros, a este cuarto retiro, que tiene que ver con el cambio al sistema de pensiones. Nosotros desde la candidatura de Gabriel Boric hemos planteado muy claramente que queremos superar el sistema FP, que al mismo tiempo queremos garantizar una pensión básica universal, solidaria, que esté por sobre la línea de la pobreza con un monto suficiente, que ojalá llegue a los 250.000 pesos, y eso implica un gasto público importante, pero que además exista una pensión contributiva con solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Esa es una discusión de fondo sobre el futuro sistema de pensiones, que además es una discusión que van a dar obviamente los candidatos presidenciales para el próximo gobierno, y también el proceso constituyente en términos de cómo se garantiza en Chile el derecho a la seguridad social y el rol del Estado en eso mismo. Ahora, mientras tanto, con esta política pública que sabemos tiene efectos negativos, regresivos, como por ejemplo la desigualdad o por ejemplo la presión inflacionaria, podemos tomar medidas para mitigar esos efectos negativos, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer responsablemente en el Senado de manera transversal, porque este proyecto requiere 26 votos para ser aprobado en el Senado, y eso esa es la discusión que estamos empezando a dar recién hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, y después vendrá el plazo de indicaciones antes de votar en sala, claramente. Senador Latorre, pero ya el gobierno ha señalado que incluso estaría evaluando impugnar esto y llevarlo al Tribunal Constitucional si se llegara a aprobar. ¿Qué le parece eso? Bueno, esa amenaza la hemos tenido desde el primer día, con el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro. Yo creo que el gobierno tomó una decisión correcta para el segundo retiro, cuando también amenazó con ir al Tribunal Constitucional y finalmente patrocinó indicaciones que tenían que ver con impuestos, que tenían que ver con limitar que los parlamentarios o ministros saquen la plata o las altas rentas, etcétera. O sea, el mismo gobierno se involucró en la discusión para mejorar, en vez de quedarse mirando desde la galería, digamos, o amenazar con ir al Tribunal Constitucional, que ya sabemos una institución que está muy desprestigiada en nuestro país, como una tercera cámara legislativa muy poco democrática. Yo llamaría al gobierno a involucrarse en la discusión del cuarto retiro, porque ya se han aprobado 3 anteriores, habilitarlo, viabilizarlo y patrocinar las indicaciones que fueron declaradas inadmisibles en la Cámara, y además limitarlo o suprimir derechamente lo de las rentas vitalicias. Se suma al panel el senador Guido Girardi. Gracias, senador, por acompañarnos. A propósito de puntos claves del proyecto, su opinión, senador Girardi, también los otros senadores que nos acompañan y la diputada también que nos acompaña, la diputada Carvajal. El tema de... senadora Carvajal, sí. A propósito de las deudas de pensión de alimentos, senador Girardi, ese punto, ¿qué le parece a usted? La posibilidad del retiro del 100% de las deudas, no solamente el 10% que era lo presente en los otros proyectos. Bueno, yo creo que todo lo que se pueda aprovechar para ejercer una paternidad y maternidad responsable en este país, aquí estamos hablando de derechos de los niños y niñas. Y me parece que aquellos padres que no han pagado las pensiones de alimentos es una situación gravísima, que debería tener mayores sanciones en general. Creo que tiene que haber una responsabilidad de los padres para con los hijos y para con las mujeres también. Esta es una situación de machismo y de discriminación absoluta. Creo que es un atentado a los derechos humanos de niños y de también las madres, y por eso que me parece que iniciativas como esta son absolutamente pertinentes. Es más, para mí, una de las razones para apoyar esta iniciativa es que va a permitir que un conjunto de personas que de verdad son de una insensibilidad gigantesca, que abandonan a sus hijos e hijas, tengan que asumir una responsabilidad y teniendo los recursos. Me parece que de toda justicia que eso se puede hacer. Ahora, yo quiero insistir que estamos en un contexto particular, que Chile está en pandemia, que la pandemia no ha terminado, que si bien la senadora Yarna Proboste, cuando fue presidenta del Senado, consiguió un IFE decente de 500.000 pesos para una familia de 4 personas, eso fue muy tardío, ya había pasado 1 año y medio de pandemia, y las personas lo han pasado muy mal. Las personas se han endeudado, han perdido mucho su trabajo, han perdido mucho sus ahorros, tienen deudas gigantescas, y por eso que me parece que esto es una medida social, es una medida de salud, es una medida de dignidad. Yo quiero separar de aquellos que acusan esta medida de populismo. Aquí no hay populismo, aquí hay sensibilidad social, porque yo por lo menos
que conozco el territorio, que conozco la pobreza, porque he sido senador justamente de comunas que son muy pobres. Hay personas que ni siquiera tienen para comprar sus medicamentos, no tienen ni siquiera para pagar sus deudas, que viven en una situación de angustia y estrés gigantesco, y esto evidentemente nos puede ayudar a salir. Aquí también, digamos claramente, está en cuestión un sistema de seguridad social que no un sistema de seguridad social, que ha sido un negocio que han aprovechado unos pocos en desmedro de la mayoría a la que han condenado a pensiones miserables, que nos tendremos que ocupar después. ¿Senador? Y yo lo único que haría en este proyecto es separar el tema del retiro de la AFP respecto a la renta vitalicia, que vamos a tener que ver de qué manera podemos ayudar a mejorar el proyecto, y eso es de toda el sentido común. Bueno, eso quedó claro en la conversación, usted se sumó un poquito más tarde. Para el senador Osandón, ¿de acuerdo con el tema del pago de las deudas de pensión de alimentos en este cuarto retiro y también el tema de enfermedades catastróficas y la posibilidad de retirar los fondos cuando eso así ocurra, previo, me imagino, certificado médico? ¿Esos puntos le parecen que están ok? ¿Estaría de acuerdo en esos puntos? Mira, en el tema de las pensiones alimenticias, absolutamente. Y en el tema de las enfermedades, sí, pero tenemos que tener, ¿no es cierto?, un mecanismo de certificación que sea real. Porque en el fondo lo que dice Guido, en un lado tiene razón y en otro se comete un error. Es decir, mira, hay mucha gente que necesita. Y es cierto. Pero la mayoría de esa gente no tiene plata ya en la... Esto no es la gente más pobre la que va a sacar el cuarto retiro. Que lo necesita igual, puede ser, y es cierto. Lo que sí tenemos que ser responsables es que si nosotros no lo hacemos bien, y el senador Latorre fue clarísimo, si creamos un calentamiento en nuestra economía, empieza a subir las tasas y empieza a subir la inflación, los que pagan la cuenta son los más pobres. Entonces, por un lado, estamos dando pan hoy día y hambre para mañana. En eso tenemos que ser muy responsables. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Guido. Tenemos que separar el cuarto retiro con, ¿no es cierto?, las medidas que correspondan para no dinamizar el sistema financiero del problema que existe de las rentas vitalicias, que es completamente distinto, que es súper complicado y que claramente no dan los números, y en esto tenemos que ser serios, veraces y decirle a la gente lo que se puede o no se puede hacer, porque podemos crear un boomerang que en 2 o 3 años más esto sea un desastre para miles de familias, y ahí nos van a ir a buscar a la casa por irresponsables. Entonces, veo un ambiente, un muy buen ambiente, dentro de los senadores a conversar, a llegar a acuerdos. Repito, ayer estuvimos trabajando con el senador Latorre, que tenemos grandes diferencias, pero en el punto final de proteger lo que viene es muy importante, porque ¿quién va a pagar la cuenta después? Pues? Si ese es el tema. Ese es el tema. Ese es al el final, tema. mira, llevamos muchos años hablando de derechos. Y la Constitución y el proceso constituyente puede ser maravilloso y definir todos los derechos que ustedes quieran. Pero ¿quién va a pagar esos derechos? Y eso es lo que hay que ver. ¿Cómo lo vamos a hacer para ojalá tener plata y asegurar que esos derechos sean una realidad y no solo sean un discurso bonito en un papel, como es normalmente en los países subdesarrollados, que tienen un montón de derechos asegurados, pero al final no cumplen. Pues. Si no, tú no sacas nada con decir que tienen un derecho asegurado. Recojo el guante, senador, de sus palabras. Preguntarle también a la senadora Loreto Carvajal respecto a lo que es justamente las aseguradoras, las rentas vitalicias. ¿En ese acápite usted estaría dispuesta a excluirlas? Mira, tal como han dicho mis colegas, creo que hay 3 puntos que hay que mirar con detención. Los primeros 2 creo que no hay ninguna duda respecto a que se ha tratado, por una parte, a propósito del retiro, este cuarto retiro, de demonizar nuevamente en relación a la inflación. Sabemos que la inflación ha estado de la mano desde los primeros días de la pandemia. Ha habido un excesivo costo y precio.
Lo segundo tiene que ver con las pensiones de alimentos, en donde es evidente que viene a reparar un daño a propósito del cuidado y sobre todo los recursos que se hacen necesarios para los niños, en que estamos absolutamente de acuerdo. Respecto al tercer punto, creo que eso hay que revisarlo. Yo creo que ahí hay algo efectivamente que mirar, porque nadie quiere, obviamente, que se provoque un perjuicio, sobre todo a los que están pensionados por rentas vitalicias, y en eso creo que hay un punto sin duda que tenemos que revisar. Pero yo solo señalar, aquí también este proyecto viene a zanjar una deuda que sigue existiendo la necesidad de las personas que hoy día, por ejemplo, no tienen la posibilidad de pagar deudas, no tienen la posibilidad de Claro, no, yo entiendo eso, senadora. Sí, senadora, yo entiendo ese aspecto. Que el gobierno señale a propósito de paliar estas necesidades. Creo que eso también hay algo que hay que cerciorarlo. Ese punto ha sido hecho y se entiende, pero ¿cómo hacerlo entonces para las personas con rentas vitalicias? ¿O quedan completamente fuera de este proyecto? Porque transversalmente lo que se está notando aquí en el panel, a lo menos, es que quienes estarían sujetos a aprobar el cuarto retiro, desde luego estarían reconsiderando, cuando no marginando, las rentas vitalicias. ¿Cómo atender a ese núcleo también de personas? ¿Senador Sandón? Mira, es que aquí hay una cosa. Si tú quieres buscar una solución a las rentas vitalicias, eso le corresponde al Ejecutivo, porque sería inyectar plata, porque es evidente el problema. Si una de las cosas que tenemos que definir luego, el gobierno y nosotros, es que hay que reconocer que las AFP, como se conocen, como las conocemos ahora, están muriendo. Y la gente no confía en ellos. Cuando un sistema, el 80% de sus afiliados no confía en ellos, ese sistema está muerto, y en gran parte en responsabilidad de las propias AFP que mataron la gallina y los huevos de oro. Entonces, ¿qué es lo peligroso y cuál es el llamado que le hago a mis colegas? Ya estamos en la discusión del cuarto retiro, pero veamos cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo en el sistema de previsión futuro. ¿Cuál viene? A lo mejor un sistema privado mezclado con uno público, uno mixto. Yo creo en la solidaridad, yo creo que los que ganamos más tenemos que dar un pequeño porcentaje de nuestra imposición para un fondo para los más pobres, pero aquí estamos demoliendo una casa sin armar la otra y vamos a vivir meses o años con nuestra familia en carpa. Senador. Eso es muy grave. Ese es el problema de fondo. ¿Y qué buena metáfora. Tenemos que afrontarlo. De la propuesta del candidato a la presidencia, Sebastián Sichel, que habla del retiro del 100% por el riesgo y el miedo a la expropiación. ¿De acuerdo con ese punto o no, senadora Sandón? No, eso es una... pero absolutamente... ¿Van a contestar todos? Senadora Sandón primero. Absolutamente en desacuerdo. Miren. Absolutamente en desacuerdo. Yo creo que el retirar el 100% de los fondos es matar todo. Y segundo, que él plantea una idea que si este proyecto tiene problemas de voto, en el otro no hay ningún piso. Por eso que el llamado a Sebastián Sichel, que yo creo que es de los candidatos el que tiene más posibilidades de plantear cosas que se vayan a realizar, en mi opinión, por supuesto, ¿no es cierto?, es dar medidas mucho más de futuro, de acuerdos transversales, porque esto, mira, este proyecto, esta crisis de confianza, esta crisis es tan grave que nos pega a todos. A ver, escuchemos. Este no es un tema de la derecha y la izquierda. Escuchemos al senador Este es un tema a todos. Perfecto. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Creo que es una mala salida la que plantea Sichel con ese miedo, porque aquí claramente hay dos sectores. Uno le tiene miedo a la AFP, otro le tiene miedo a la nacionalización de los fondos. Senador. Guido Girardi. Sí. No, mira, yo pienso que esto tiene que ver con tratar de tapar algo que hizo Sichel, que yo creo que fue muy malo, de ocultar al país y a la ciudadanía que él había retirado su retiro, había hecho un retiro mientras tenía una postura totalmente opuesta, o sea, había una total inconsistencia. Y para salvar esa situación plantea algo que es peor, que es una gran irresponsabilidad. Es decir, nosotros no podemos quedar en manos de personas que están a la orden del viento de turno. Es decir, para ser presidente hay que ser serio, y él ha planteado algo que es absolutamente poco serio y que además él mismo no comparte. Yo creo que como dice el senador Sandón, es una total incoherencia. Ahora, ¿yo qué creo que hay que hacer?
evidentemente Chile tiene que restablecer un sistema de seguridad social de verdad. Ese sistema no puede ser solo de reparto, tiene que tener un sistema mixto, tiene que tener solidaridad, tiene que tener capitalización individual, como todos los sistemas modernos. Y además te quiero agregar algo, Tonka y Amaro, yo les quiero decir que cuando uno piensa un sistema que está centrado fundamentalmente en mejorar a partir del aporte de los empresarios, el aporte empresarial de 6 a 8 puntos adicionales, pero yo la pregunta que me hago es ¿por qué no se mira al futuro? La tecnología, la robótica todos los modelos señalan que de aquí a 20 años la mitad de los empleos van a desaparecer. Van a ser reemplazados por robots, por inteligencia artificial, los choferes, los cajeros, los médicos radiólogos. Y también van a haber plataformas tipo Uber que van a hacer suministro personal por tarea, las empresas no van a tener contratadas. Entonces también yo creo, y en eso yo sé que Juan José, ahí hemos estado trabajando en el Congreso del Futuro, en también hacer una legislación para el siglo XXI y no para ayer. Yo creo que tenemos una visión un poco arcaica, pero evidentemente vamos a necesitar reflexionar, porque él lo decía, la Constitución va a establecer nuevos derechos a la salud, a la educación, bueno, pero esos derechos después se tienen que materializar. Nos faltan médicos, nos faltan camas, tenemos que generar nuevos instrumentos pero pensando en la sociedad que viene y no en la sociedad que pasó. Antes el senador Castro no ha hablado y vamos con usted, senador Sandón. Senador Castro. Sí. No, pero le puedo decir una cosa cortita porque quiero hacer una... Que no hable mucho Sandón. Primero, espere, amigo Castro. Primero, el problema que tenemos en la salud es que los médicos se meten al Senado y no van a trabajar a los consultorios como el senador Girardi. Segundo, decir lo siguiente. Yo creo que en política hay que ser capaz de reconocer los errores. Yo creo que lo que hizo, ¿no es cierto?, Sichel es un error. Como lo que hizo Yanna Proboste, que durante meses estuvo en contra del cuarto retiro y se dio una tremenda voltereta, que es la candidata de Guido. Así que lo mismo le pasa un poquito a Boric, que lo hizo más disimuladamente sobre la base de indicaciones. Pero lo importante aquí es que si alguien se equivoca, reconozca y enmendemos rumbo. Perfecto, senador Castro. Sí, Tonka, el candidato Sichel nunca ha dicho que quiere sacar el dinero, todo el 100% del dinero para llevarse para la casa y gastarlo. Lo que dice el candidato Sichel es que hay que cambiarlo de institución para seguir administrando las futuras pensiones por el miedo a la expropiación que habló la candidata Proboste. Eso es lo que dice el candidato Sichel. Aquí hay que buscar instituciones que puedan administrar estos fondos, pero sin duda siempre resguardando las futuras pensiones de los chilenos. Entonces no confundamos la opinión pública. Si bien es cierto, aquí se transforma este tema en un tema de campaña y decir lo que dice un candidato, lo dice el otro candidato, pero el candidato Sichel ha sido muy claro, es resguardar el 100% de los fondos de pensiones. Escuchemos al senador Latorre. Sí, yo creo que lo que Sichel está buscando es proteger a la banca, o sea, lo que él propone de alguna manera es pasárselo de las AFP a la banca y cuidar el mercado de capitales. Yo creo que Sichel es un representante de los grandes grupos económicos, del gran capital, del gran sistema financiero, y eso es lo que él está preocupado. Por lo tanto, lo que él propone es pasar la plata de las AFP a la banca, digamos, y sin que las personas también puedan hacer ningún tipo de que tenga ningún tipo de incidencia en las decisiones de inversión. Y ahí yo creo que se abre una pregunta, y por lo tanto considero una muy mala idea, pero yo creo que se abre una pregunta muy interesante respecto a, por ejemplo, con los fondos de pensiones, ¿dónde se invierte la plata? Si las y los trabajadores van a tener algún grado de incidencia en dónde se invierte, con qué criterios, por ejemplo, de sostenibilidad ecológica o de buenas prácticas laborales o de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas. Nosotros con Gabriel Boric proponemos que las grandes empresas, en un proceso gradual, como se hace en Alemania, como se hace en economías avanzadas, las y los trabajadores en las grandes empresas tienen derecho a voz y voto en los directorios, tienen espacios de participación en la gestión, etcétera. Y lo otro, obviamente, cuando hablamos de solidaridad,
no es solo la solidaridad entre ricos y pobres, también es la solidaridad de los jóvenes o la población activa con los jubilados, de los sanos con los enfermos, de los hombres con las mujeres, porque estamos en una sociedad patriarcal y donde hay injusticias en el mercado de trabajo y en las diferencias salariales entre hombre y mujer. Entonces, esa es la solidaridad que nos tenemos que hacer cargo en un futuro donde la precariedad laboral va en aumento, donde los puestos de trabajo no van a estar asegurados y por lo tanto se requiere también una renta básica, universal, solidaria, garantizada para las y los adultos mayores, que sea un monto suficiente, y eso se financia solidariamente, colectivamente, no individualmente. Por eso estas políticas, digamos, de retirar los fondos de pensiones, hemos dicho una política individualista, es una política muy de corte neoliberal, en el sentido de que cada uno se rasca con sus propias uñas. Esa es la ironía. Y es una política también regresiva porque tiene un impacto en desigualdad. Absolutamente, y esa es la ironía. Ahora, vuelvo al punto de los pensionados, de las rentas vitalicias y cómo hacerlo para poder reparar y poder también ir a su rescate sin discriminarlos. Guido Girardi, ¿cómo hacerlo? Porque también sabemos que lo que se arriesga es que las aseguradoras eventualmente y el día de mañana impugnen esto y tengamos un juicio con las consecuencias y el pago que acompaña. Bueno, yo creo que aquí estamos en una situación excepcional, esto requiere de solidaridad y yo creo que va, como decía el senador Sandón, comparto su punto de vista, yo creo que el gobierno va a tener que ayudar a resolver ese aspecto puntual, porque creo que las consecuencias pueden ser peores si no hacemos nada. Y creo que tiene que haber ayuda gubernamental para resolver ese aspecto para aquellas personas que lo ameriten. Pero yo no puedo dejar de responderle al senador Castro. Tenemos un IFE de emergencia decente porque Yanna Proboste, liderando a la oposición en el Senado, en vez de tener 65.000 pesos por persona, como planteaba Sichel, logró un IFE decente, un compromiso social de verdad, para que una familia de 4 personas tuviera 500.000 pesos. Yanna Proboste lo que ha hecho es cuestionar, como todos nosotros, como la gran mayoría de los chilenos, un sistema indecente, que algunos siguen defendiendo porque esa es una situación totalmente inaceptable. Yo creo que más allá de si uno es de izquierda y derecha, y por eso yo reconozco el compromiso del senador Sandón de entender que esto no es un problema de izquierda-derecha, que cambiar este sistema, esta industria abusiva que ha tenido rentabilidades para ellos gigantescas, pero condenado a los chilenos a la miseria, a la pobreza, que ha hecho un daño gigantesco al país. Tenemos que construir un sistema de seguridad social distinto, solidario, justo, con visión de futuro y que le dé dignidad a las personas y que las personas no empobrezcan justamente cuando más lo necesitan, que al momento de llegar a ser viejos. Y por eso que creo que esta es una discusión que hay que hacerla con altura de miras. Senador Juan Castro, tenemos entendido que se tiene que ir. Si quiere decir algunas palabras al cierre, le doy pase al senador Sandón. Juan, por favor. Sí, gracias, Tonka. La verdad que lo que debemos trabajar todos los senadores con una tremenda responsabilidad es ver cómo mejorar la pensión de todos los chilenos. Es la gran demanda que tiene la sociedad chilena y es ahí donde hemos fallado. Y creo que hoy día seguir con la senda de retirar estos recursos, lo único que estamos haciendo, estamos dañando las futuras pensiones y eso no lo podemos permitir. Y gracias, Tonka, por la invitación a conversar. Gracias, muchísimas gracias, senador Castro. Recojo, y antes de darle la palabra al senador Osandón, quiero usar su metáfora. Efectivamente, se está desmantelando una casa, no se tiene todavía ni por asomos la arquitectura de la que sigue, y estamos sometiendo a que los chilenos el día de mañana estén viviendo en una carpa. Metáfora que alude a que, en definitiva, ¿quién resarce lo que en estos momentos está saliendo de su fondo de pensiones? Loreto Carvajal, ¿qué dice usted? Mira, yo creo que aquí hay que separar dos cuestiones que son urgentes y que hay que decirlo con claridad. Hay un sistema previsional que fracasó, la AFP no cumplieron las expectativas que se comprometieron a hacer y hoy día todos los que son candidatos a ser pensionados, incluso los que reciben pensiones, son candidatos a la pobreza. Y en ese contexto no hay una solución concreta actual ni de la mano del gobierno, sino que esta fórmula de los retiros ha sido capaz justamente de hacer posible que con liquidez de los trabajadores y trabajadoras se puedan asumir compromisos y necesidades que actualmente están vigentes. Lo segundo, un sistema previsional que dé garantías efectivamente de generar un sistema que otorgue derechos sociales, que a propósito ha sido discutido, que está en el Senado y en donde el gobierno también ha sido reacio a llegar a un acuerdo, tanto en los puntos de solidaridad o bien
en definitiva si se van los recursos a un fondo de capitalización individual o lisa y llanamente una solidaridad que podría avanzarse y que podría generar incluso pensiones aumentadas un 25% a las actuales. ¿Qué hace el gobierno? Genera, ¿cierto?, una ley corta de pensiones en donde señala dos cosas: aumentar, ¿cierto?, el rango del pilar solidario y, por supuesto, una pensión mínima que no sea inferior a 177.000 pesos. Y le ha retirado la urgencia. El tema de fondo, ¿cuál es? Es no tocar a las AFP. Entonces la pregunta es, las personas, más allá de la desconfianza, pero también la necesidad que hoy día tienen que seguir entonces manteniendo un sistema que fracasó, que no da garantía, que no cumple expectativas y que además genera que los pensionados sean definitivamente incapaces de sobrellevar las condiciones mínimas en un hogar, en una familia, en la mantención propia, o bien avanzamos respecto al sistema, obviamente, que dé garantía. Esas dos cuestiones son distintas. Perfecto. Senadora, la interrumpo solamente. Sí. La interrumpo solo para terminar, Amaro. Sí, por favor. O sea, yo lo que sostengo es que el gobierno señale claramente cuál es su postura, por ejemplo, respecto al sistema previsional, pero además no siga protegiendo a las AFP, no siga protegiendo un sistema fracasado y no demonice tampoco este cuarto retiro que hoy día ha aprobado con creces que los retiros han sido la única posibilidad que han tenido las personas a solventar, obviamente, esta pandemia que sigue vigente, porque pareciera que olvidamos que hoy día hay personas que requieren emprender, que no hay un IFE garantizado por más allá de diciembre, que no hay ninguna posibilidad que se ha generado desde el Ejecutivo. Entonces hay una realidad de la cual hoy día hay que hacerse cargo y el Senado y los senadores y senadoras, por supuesto, que estamos. Solamente les quiero pedir acotaciones quizá a veces un poquitito más breves para hacer de esta una conversación fluida, senador Sandón. Es que yo tengo que retirarme, pero quiero hacer dos comentarios. Porque además ustedes son muy valientes de invitar a tantos políticos al mismo tiempo, porque al final somos muy largueros. ¿Ya? Mira, muy corto. Yo creo que el sistema de FP como lo conocemos está muriendo y hay que ser capaces entre todos de construir esta casa, porque es una irresponsabilidad. Segundo, hacerle un punto político a Guido, porque resulta que Sichel, una de las razones por qué lo echaron del ministerio, no es porque hayan celebrado los 65.000 pesos, porque eso no es así, porque en ese minuto nadie sabía cuánto iba a durar una pandemia. Y lo lógico era que cualquier presidente irresponsable hubiera sacado la billetera, hubiera tirado toda la plata, habría quedado muy contento, pero ¿quién pagaba la cuenta? Sichel fue el que fue capaz de crear el instrumento para cuando Yanna Proboste y todos negociamos el IFE existiera, que era poder darlo, y eso es un tremendo punto. Pero yo los invito a mis colegas a que nos juntemos, a que trabajemos y que hagamos algo responsable en el futuro. Yo les quiero agradecer la invitación, pero gracias, senador. Entro a comisión de gobierno. Muchas gracias. No, gracias a todos. Vamos a ir cerrando cada uno sus palabras finales. Senador muy amable, senador Sandón, senador Guido Girardi, y también usted, senadora. Todos nos vamos a despedir con los breves segundos cada uno. Senador Guido. Yo recojo las palabras de Manuel José, hemos trabajado muchos temas en forma conjunta. Yo creo que cuando hay un cáncer, hay una enfermedad, hay que tratarla. Y las AFP son un cáncer para Chile, hay que tratarlo porque nos puede metastizar todo el cuerpo, puede dañar al conjunto, a la sociedad, y lo está haciendo. Y creo que la prueba de esto es la visión que tienen los chilenos y las chilenas de lo que es este sistema mal llamado de seguridad social, que es un verdadero negocio. Creo que le ha hecho un gigantesco mal a Chile, creo que ha generado sufrimientos que eran evitables, y me parece que tenemos que avanzar justamente a buscar alternativas. Yo creo que justamente si estamos en estos retiros es porque la ayuda del gobierno ha sido tardía e insuficiente. Porque si hubiéramos tenido el IFE, que logramos aprobar con Yanna Proboste desde el inicio, tal vez las cosas hubieran sido muy distintas. Pero las personas acumularon deuda, sufrimiento, drama, perdieron seres queridos, más de 50.000 personas lamentablemente van a fallecer, y todo el contexto social. Por eso que, como yo insisto, tal vez con un sesgo médico, Chile todavía está en la UCI, todavía hay sufrimiento, todavía no erradicamos esta pandemia, y por lo tanto, mientras Chile esté en la UCI y no haya terminado la pandemia, tenemos que seguir manteniendo situaciones que son excepcionales. Me gustaría que no perdiéramos el contexto de lo que está ocurriendo, no perdemos
el contexto de que han muerto 50.000 personas y que pueden seguir muriendo otras. Claro. Eso es muy importante y quiero agradecer todo lo que este medio de comunicación ha hecho para difundir estos contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Senadora Carvajal, su turno. Y solo reafirmar mi compromiso con este cuarto retiro. Creo que, como bien decía el senador Girardi, no olvidar el contexto en que estamos. Muchas mujeres han tenido, a propósito del cese de estado de excepción, que volver a su trabajo. No se ha extendido el postnatal, algo que venimos reclamando. No se ha generado tampoco una condición económica que permita a las personas que han perdido su trabajo, más de 1.800.000 personas, volver a recuperarlo. Creo que hoy día hay una necesidad que es actual y que evidencia, obviamente, que nosotros tenemos que apoyar este cuarto retiro. Además, el pago de las pensiones de alimentos. No hay otra alternativa para más de 85% de mujeres que reclaman y que hacen un peregrinaje a los tribunales para poder obtener un ingreso que les permita mantener a sus hijos, algo tan humano, tan necesario, y hoy día a propósito de este retiro también se subsana por primera vez a través de esta modalidad. Creo que hay que mirar obviamente el contexto de la realidad en que vivimos y en lo que a mí me toca. Gracias, senadora. Obviamente esta es una necesidad actual y vamos con el cuarto retiro sin letra chica. Muy bien, senador Latorre. Senador, sí, nos queda, por favor, a mano. Sí, también... Sí, gracias. Brevemente también me tengo que entrar a una comisión. A ver, nosotros hemos dicho desde Apruebo Dignidad y con Gabriel Boric que vamos a aprobar el cuarto retiro, pero al mismo tiempo queremos hacerlo viable, queremos hacernos cargo y por eso mismo vamos a reponer algunas indicaciones que espero tengan apoyo transversal, que no se trata de letra chica, sino que se trata de hacernos cargo de cuestiones sustantivas como es la desigualdad, la regresividad de este cuarto retiro, la presión inflacionaria que daña finalmente a las clases medias, a los sectores populares, y también hacernos cargo del problema de las rentas vitalicias. Llamo al gobierno a involucrarse en la discusión, no a mirar desde la galería, no a amenazar con el Tribunal Constitucional, sino que involucrarse y patrocinar algunas de estas indicaciones también. Y no olvidemos que acá este es recién el segundo trámite. Si nosotros hacemos algunos cambios a lo que viene de la Cámara de Diputados y corregimos algunas cosas que vienen de la Cámara de Diputados, la Cámara después tiene que ratificar esos cambios. Si no lo ratifica, se puede formar una comisión mixta. Por lo tanto, acá todavía queda algo de camino a recorrer. Y el llamado de fondo es a construir un verdadero sistema de seguridad social que vaya acompañado también de la discusión en el proceso constituyente. Se agradece sobremanera la seriedad y su ponderación, senador, al respecto, algo que han señalado sus propios colegas también ahí en el Senado. Gracias, senador, por acompañarnos.